Esta noche vamos a iniciar un estudio, gloria sea al Señor, el cual he titulado Aprendizajes que salvan vidas. Aprendizajes que salvan vidas. ¿Qué es un aprendizaje? Creo que todos estamos, ¿verdad?, familiarizados con eso, pero le quiero dar dos definiciones según diferentes diccionarios. Dice: tiempo, esto es lo que es aprendizaje, tiempo que dura o se emplea en aprender una técnica o profesión. Eso es aprendizaje, el tiempo que dura o se emplea en aprender una técnica o profesión. También otra definición es adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Es decir, yo resumo, según lo que yo he visto, estudiado en los diccionarios, aprendizaje es un proceso a través del cual adquirimos conocimientos o habilidades que nos capacitan para hacer ciertas cosas. Otra vez, el aprendizaje es un proceso a través del cual adquirimos conocimientos o habilidades que nos capacitan para hacer ciertas cosas. En este caso, que es el caso que nos compete en esta noche, cosas que pueden salvar la vida. Por ejemplo, el aprendizaje de la medicina, ¿verdad? Que como lo teníamos en el título, vemos a alguien ahí que da a entender que está estudiando medicina. El aprendizaje que él pueda obtener le puede salvar la vida a alguien después, ¿verdad? Sea un doctor, una enfermera, un paramédico. Ese aprendizaje que obtiene, el proceso, el tiempo que toma para adquirir ese conocimiento, ciertas habilidades, cómo inyectar, cómo cortar, cómo remover un corazón, poner otro, todas esas habilidades, toda esa enseñanza que obtiene, un día le pueden salvar la vida, y de hecho le salvan la vida a muchas personas. Por ejemplo, en la ingeniería, alguien puede fabricar, inventar algo que después le va a salvar la vida a alguien. Por ejemplo, el que inventó las bolsas de aire en los carros, ¿verdad? Los que inventaron recientemente los carros frenan automáticamente, tienen un sensor, y por si la persona no va poniendo atención, frena. Eso le puede salvar la vida. En lo que es ley, el aprendizaje de la ley le puede salvar la vida a muchas personas. Le puede salvar, digamos que a alguien lo vayan a sentenciar a, ¿cómo se dice?, a la silla eléctrica o a la pena máxima. El conocimiento, el aprendizaje que alguien tuvo en las leyes, sea como abogado, sea como juez, etcétera, le puede salvar la vida a esa persona. Entonces hay enseñanzas, mis amados, que pueden salvar vidas. Ahora, la Biblia menciona, fíjese, dijimos que el aprendizaje era un tiempo, un proceso en el que se adquieren, ¿verdad?, habilidades, conocimientos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, para salvar vidas. Y en la Biblia yo veo que David tenía una habilidad que casi no es conocida, pero que le salvó la vida. Él, dice la Biblia, vamos ahí, primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Alguien me puede decir qué se le viene a la mente cuando oye Gat? Cuando oye que era del pueblo de Gat, reinaba sobre el pueblo de Gat, que era un pueblo filisteo. De ahí era el filisteo más famoso del que habla la Biblia. ¿Alguien sabe quién es? Goliat. Dice que era filisteo del pueblo de Gat. Ahora, fíjese pues, ahí era donde David estaba. Él estaba con la gente donde pertenecía a Goliat, al cual evidentemente él había matado. Entonces él está ahí. Dice el versículo 11: y los siervos de Aquis, o sea el rey de Gat, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Al oír esto,
versículo 12, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Mira lo que hizo, versículo 13. Y se fingió demente ante sus ojos, o sea, ante el rey y la gente que estaba ahí. ¿Y qué dice que hacía? Y actuaba. O sea que David tenía una habilidad de ser un actor. Ni lo de Hollywood le ganaban. Y yo no sé en qué momento él tuvo ese aprendizaje, pero yo veo en la Biblia que David era un buen actor. Y el ser un buen actor le salvó la vida. Mire lo que dice ahí. Y actuaba, o sea, no era un personaje el que él tenía, el que él estaba actuando simplemente. Él no era así, simplemente que actuó, empezó a actuar, se metió en un personaje y dice, actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Recuérdese, David era, pero como decimos, pilas. Él no solamente aprendía a tocar instrumentos, él no solamente escribía canciones, escribía y componía canciones. No, él inventaba instrumentos. Entonces David era un muchacho, pero bien inteligente. Pero aquí empieza a actuar y empieza a actuar como loco y dice que escribía garabatos. ¿Cuántos escriben garabatos? Empezó a hacer garabatos y dice que dejaba que se le corriera la saliva. Otra versión dice que empezó a babear. O sea, él entró en un personaje y empezó a actuar. Y empezó a actuar como que estaba loco. Empezó a hacer cosas que él no hacía normalmente, sino que montó un show. Como que entró en su personaje, como que estaba en una novela. Usted no sabe qué es eso, pero bueno, ¿qué le digo yo? Algo que usted, con lo que sí usted se entienda, ¿verdad? Y empezó, entonces mire lo que pasa, versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. O sea, convenció al rey de que estaba loco. O sea que su actuación fue buena. ¿O no? Se echó un personaje, hermano, que lo hubieran contratado para una novela de esas que le hacen llorar a usted. David seguro le hubieran dado una estrella. Después dicen la estrella de David, ¿verdad? Le habían dado una estrella aquí en Hollywood también. Y entonces lo convenció. Dije, este hombre está demente. No estaba demente, era his performance, su actuación. Y dice el versículo 15. Bueno, continuamos el 14. Dice: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Versículo 15: ¿acaso me hacen falta más locos? O sea que en ese reino había un montón de locos, ¿ves? Ya tengo, en otra versión dice, ya tengo suficientes locos. Aquí, mira, aquí un montón. Ahí está el loco fulano, la loca sutana, el locazo de tal y tal. Y me traen otro loco. Entonces dice como que me faltan locos, que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia. Sáquenlo de mi palacio. Entonces lo echaron, pero no le quitaron la vida. Porque cuando él escuchó, dijeron: este es el que nos mató a Goliat. Este es el que nos mató a nuestro compatriota. Y estaba solo, lo hubieran podido matar. Pero él inmediatamente empezó a hacer uso de una habilidad que él tenía, que era actuar. Entonces, con razón las muchachas lo seguían, hermano. Cantaba bonito, era bueno para la actuación, componía canciones, tenía dinero. Con razón David era famoso. Y eso hasta dicen que cantaba las mañanitas, imagínense. Todavía no las he encontrado en la Biblia, pero a lo mejor, ¿verdad? No sé. Ahora, entonces, hay cosas que al obtener ese aprendizaje puede salvar la vida. Y no solo que puede salvar la vida de otras personas, sino que puede salvar nuestra propia vida. Y la primera cosa, o el primer aprendizaje que la Biblia nos insta a que obtengamos, Proverbios capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice en esta versión: vamos, come on,
joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende, ¿qué dice? A ser sabio como ella. Entonces, el primer aprendizaje que vemos, que le he dado el versículo, aunque la palabra nos insta, dice: obtén este aprendizaje, porque este aprendizaje te va a salvar la vida. Y te la puede salvar no solamente a ti, sino a otros también. Entonces dice: aprende a ser sabio, obtén ese aprendizaje, la sabiduría. ¿Por qué le digo yo que el aprender sabiduría puede salvar la vida? Yo creo que tiene un poquito de sentido decir que, pues bueno, el sabio no se va a meter en tantos problemas como el falto de sabiduría, que le pueden llevar a la muerte. Pero quiero darte la Biblia. Proverbios 7:4 dice: ama la sabiduría como si fuera tu hermana, y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. O sea, eso es como nos explica la Biblia, qué tan cerca, qué tanto debemos de amar, de querer, de tener con nosotros la sabiduría. Dice: ama la sabiduría como si fuera tu hermana, y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Mire, versículo 5 dice: ellas te protegerán de la mujer de otro y de la ajena que seduce con sus palabras. Entonces, aquí vemos más adelante, ahorita los versículos, donde alguien no usa la sabiduría, alguien carece de la sabiduría, no tuvo ese aprendizaje, y por ende paga las consecuencias. Versículo 22. Usted sabrá, y si no sabe, llega una muchacha y le empieza a decir ciertas cosas, y dice el verso 22: al punto, otra versión dice en el momento, al instante, o como diría una versión chapina, al chilazo. Dice: se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Como no tenía sabiduría, empezó a actuar como un buey. Y ve que a veces le decimos: dile al hermano no seas tal y tal cosa, pero esta vez no le voy a decir. Pero mire lo que dice ahí: como el buey va al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Versículo 23: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, no se dan por entendido, no se percata, no se da cuenta hasta que la saeta o la flecha le traspasa el corazón. Querido, por la falta de sabiduría, por no tener ese aprendizaje, a veces nos paran rompiendo el corazón, porque no tenemos la sabiduría, y eso conlleva a que nos cause daño. Versículo 23 dice, a ver, nueva versión viviente, dice: en espera de la flecha que le partirá el corazón. O sea que muchas veces nuestro corazón es partido, es rompido, es roto. ¿Por qué? Porque no tuvimos sabiduría, querido. Y dice: como el ave que va directo a la red, y que dice, sin darse cuenta que ahí perderá la vida. Entonces, el aprendizaje, el obtener sabiduría, nos puede salvar la vida. A este muchacho, la Biblia lo escribe como un joven, a él le faltó la sabiduría, y por ende dice, ahí pierde la vida. Entonces, la sabiduría realmente es un aprendizaje, es un proceso a través de experiencia, a través de muchas cosas, como ya leímos las definiciones de qué es aprendizaje. Ahora, según la palabra, ¿cómo podemos obtener sabiduría? Porque ese aprendizaje, mis amados, una vez más nos puede salvar la vida. Entonces, mire lo que dice Proverbios 1:7, nueva versión viviente. Me gusta esa versión porque mire lo que dice: queremos obtener sabiduría para que eso nos pueda salvar la vida. ¿Qué dice ahí? Lo primero que hay que hacer.
¿Qué quiere decir lo primero? No haga nada antes. Es aquí donde empieza. Aquí este es el primer paso. Paso número 1. Aquí dice lo primero. No busques otra cosa, no hagas otra cosa. Lo primero que hay que hacer, dice la Biblia, para empezar a ser sabios, es honrar al Señor. O sea, el obtener sabiduría me va a salvar la vida. ¿Y cómo obtengo la sabiduría para que me salve la vida? Dice, lo primero que hay que hacer es honrar a Dios. Cuando tú empiezas a honrar a Dios, empiezas a obtener esa sabiduría que eventualmente te puede salvar la vida a ti y a los tuyos. Dice, solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, aquí esta versión dice que lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Ahora, ¿qué es honrar al Señor? Proverbios 8:13, Dios habla hoy, dice, honrar al Señor. ¿Por qué es necesario honrar al Señor? Porque dice que así es como eso es lo primero que hay que hacer para obtener sabiduría. Y honrar al Señor, dice, es odiar al mal. Y dice aquí la sabiduría hablando, cuando usted lee todo ese capítulo, la sabiduría está hablando, dice, yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Ok. Entonces, lo que me puede salvar de la muerte, lo que me puede salvar la vida, es la sabiduría. ¿Y cómo la obtengo? Dice, a través de honrar a Dios. Entonces yo debo de honrar a Dios. Ahí es el primer paso. Debo honrar a Dios para que empiece a obtener sabiduría, lo cual me va a salvar la vida. Ahora, ¿qué es honrar a Dios? Dice aquí, odiar el mal, odiar el orgullo, la altanería, la vanagloria, el ser creído, el mal camino y la mentira. Eso quiere decir que cuando yo estoy tratando de no ser orgulloso, de no ser vanaglorioso, de no creerme más que los demás, de no ser altanero, lo que estoy haciendo es honrando a Dios. Y al honrar a Dios, automáticamente estoy recibiendo sabiduría, lo que me va a llevar a salvar la vida. Quiere decir que cada vez que tú actúas humildemente, puede ser que esa acción te esté salvando la vida. Cada vez que tú dices, pero es que okay, that's fine. I'll let this one go. I'll let this one slide. Cuando tú y yo somos humildes, cuando tú y yo dejamos el orgullo, querido, estamos honrando a Dios. Y el honrar a Dios trae muchos beneficios, porque la Biblia dice que Él honra a quienes, a los que le honran. Entonces, el honrar a Dios te conlleva a una lista interminable de beneficios. Y uno de ellos es que se activa algo dentro de ti y empieza a fluir sabiduría. Ahora, mira cómo lo pone esta versión. Proverbios 1:7, traducción al lenguaje actual, dice: todo el que quiera ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios? Amén. Todo el que quiera ser sabio debe empezar, ¿por qué? Por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces dice aquí que para todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero ¿qué es obedecer a Dios? Otra vez a la palabra, otra vez Proverbios 8:13, versión TLA. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Entonces, es necesario, dice, donde se debe empezar es a obedecer a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Aborreciendo la maldad. Dice, no siendo orgullosos, presumidos. Dice, y que no habla mentira. Es decir, cuando hablamos mentira no estamos siendo sabios. Y querido, no es lo contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Por qué mentimos? Porque pensamos que es lo mejor, ¿sí o no? Porque el mentir nos va a sacar del problema. Porque el mentir
pensamos que nos va a conllevar a mejores resultados que la verdad. Pero aquí dice la Biblia que al mentir no estamos obedeciendo a Dios. Y para obedecer a Dios, para obtener sabiduría, hay que obedecer a Dios. Entonces, hermano querido, ¿cómo yo empiezo? ¿Qué es el primer paso? Yo quisiera ser bien sabio. Perdón. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer, el primer paso es honrar a Dios, es amar a Dios, es servir a Dios, es obedecer a Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo yo honro a Dios? Hay muchas maneras. ¿Cómo yo le sirvo a Dios? Hay muchas maneras. Pero entre otras, simplemente con ser humilde, simplemente con no ser mentiroso, simplemente con no dejar que el orgullo se enseñoree de usted. Y con eso se empieza a activar la sabiduría en usted. ¿Estamos hasta acá? Mire lo que dice Salmos 19:7. Aquí hay otra cosa que nos ayuda a obtener sabiduría para que ese aprendizaje nos salve la vida. Dice Salmo 19:7: la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. O sea, en este año de reinicio, hermano querido, lo que más hay que buscar la palabra, porque la palabra, la enseñanza de Dios nos trae nueva vida, nos trae un reinicio, nos vuelve a revivir. Dice, el mandato del Señor es fiel, porque ¿qué dice? Hace sabio ¿a quién? Al hombre sencillo. Y cuando habla de sencillo, no habla de humildad, sino que habla de que no tiene sabiduría, ¿verdad? No tiene mucho conocimiento. Entonces, ahí lo dice claro. ¿Cómo podemos entonces también obtener sabiduría? Dice ahí, ¿qué es lo que trae sabiduría? La enseñanza del Señor. Dice y explica, porque hace sabio al hombre sencillo. El que no tiene conocimiento, el que no es sabio, la enseñanza de Dios lo hace sabio. O sea que usted y yo, con venir aquí y estar sentados escuchando la palabra del Señor, nos estamos haciendo más sabios, porque es la bendita y preciosa palabra de Dios. Mire lo que dice mire lo que dice esta versión. El mismo versículo, pero versión PDT, dice: la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. O sea, la palabra echa fuera toda depresión, toda angustia, el ánimo, todo lo ánimo de ánima, de animado, de alma, ¿verdad? Todo lo que es del alma, la palabra la que nos ayuda. Conforta al alma, o sea, le trae paz, le trae tranquilidad al alma. Dice, lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes. Mire qué tremendo. ¿A qué cosa? A volverse sabios. No voy a preguntar cuántos ignorantes hay aquí, pero porque se puede ofender, pero la verdad es, mis amados, que todos somos ignorantes en algunas áreas. Si somos humildes, por ejemplo, yo soy ignorante en cómo pilotear un avión. A mí me lo dan y ni los de papel me salen bien, los tiro así y se chocan contra el suelo. Entonces, pero mire lo que hace la palabra del Señor. Dice que ayuda a los ignorantes a volverse sabios. O sea, querido, que no importa dónde esté nuestro nivel de sabiduría, porque mire, una cosa es no ser tan sabio, otras cosas es no tener cierto conocimiento, pero ser un ignorante, ¿verdad? No tiene ningún conocimiento. Pero dice que la palabra, aún al ignorante, el que no tiene conocimiento de nada, la palabra lo ayuda a salir de ser ignorante a convertirse en un sabio. O sea que, ¿cómo le digo esto sin que usted se vaya a poner triste? O sea que si somos ignorantes, es porque queremos. Porque dice que la palabra nos va a ayudar para que de ignorantes nos convirtamos en sabios. Fíjese, qué linda la palabra de Dios.
Última cosa que nos ayuda a hacernos sabios, cómo podemos obtener esa sabiduría. Santiago 1:5, Nueva Versión Internacional, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría. ¿A cuánto les falta sabiduría? A mí me falta sabiduría. Necesito demasiada más. Entonces, a aquellos que nos falta sabiduría, que reconocemos que nos falta sabiduría, ¿qué hay que hacer? Dice ahí: pídasela a Dios. Mire, querido, ¿cuántos de nosotros y a veces crecemos, ¿verdad? Y los padres le dicen a los hijos: eres un inútil. Y más que todo en los latinos, los judíos mandan a sus hijos y los bendicen: Jehová te guarde, Jehová te bendiga, serás cabeza y no cola. Y así van ellos a la escuela. Los latinos van maltratados solo con un poco de café frío nada más que tomaron, porque lo maltrataron porque no se levantaba. Si estos son un huevón, igual que tu tata. Híjole. Entonces, pero miren lo que dice ahí: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y él, ¿qué va a hacer Dios? Se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces le digo, a veces crecemos con esa mentalidad a causa de lo que nos hayan dicho, sea constantemente, o a veces una vez alguien lo dijo y le creímos. Alguna vez alguien nos dijo: eres un ignorante. Alguna vez alguien nos dijo: tú no sirves para nada, eres un bruto. Se lo estoy diciendo en palabras bonitas. Y de alguna manera eso quedó en nosotros, o pudo haber quedado. Y entonces decimos: ay, sí, yo soy un cabezón. Yo he escuchado gente que dice: ay, es que mire, yo soy un cabezón, usted, a mí nada se me queda. Mire, no estoy mofando, me estoy diciendo lo que a mí me han dicho. Inclusive me lo dijo un familiar que yo amo mucho. Me dice: ay, es que yo tengo no sé cuántos 30 años de estar aquí, pero soy cabeza dura, no se me mete el inglés. Entonces nosotros nos hacemos esa idea, pero dice Dios: deja estarte culpando, deja estarte maltratando, deja estarte diciendo que no sirves para nada, que eres un bruto, cabezón, cabeza hueca, que nació para, ¿cómo es? Para maceta, no pasa del patio. Que el Señor reprenda al diablo. Todo lo que tenemos que hacer es decirle: Padre, dame sabiduría. Reconozco que me falta sabiduría, pero sé que tú me la puedes dar. Y dice que lo que va a hacer Dios, que Dios no te va a menospreciar, Dios no te va a reprochar, Dios no te va a reclamar, sino que te va a dar, y te va a dar con abundancia. Entonces, ¿cómo tengo ese aprendizaje de sabiduría que me va a salvar la vida? Primero es sirviendo, honrando a Dios. Segundo es en la palabra de Dios, escuchando sus enseñanzas. Y tercero, pidiéndosela. Y eso nos va a ayudar a que no importa qué tan ignorantes seamos, a que nos convirtamos en personas sabias. Y al final, este capítulo de la sabiduría, usted lo puede leer todo. El libro Proverbios 8 habla de la sabiduría. Mire lo que dice, cómo termina. Esta es la sabiduría hablando. Aquí termina y dice: yo amo a los que me aman, y me dejo encontrar por todos los que me buscan. O sea, querido, si tú tratas de buscar la sabiduría, la vas a encontrar. Si tu anhelo es ya no ser de esa manera, que como tú te consideres porque alguien te dijo, o por lo que sea, la sabiduría te dice: si tú me buscas, yo me voy a dejar encontrar de ti. Y dice: amo los que me aman, y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Versículo 18. Mire lo que la sabiduría ofrece. Dice: el que me busca me va a encontrar. También dice la sabiduría: tengo riquezas, honor para dar. Yo doy bienestar y prosperidad. O sea, no solo te salva la vida la sabiduría, ese aprendizaje no solamente te salva la vida, sino que dice la sabiduría: te voy a decir algo, yo también tengo riquezas y honor para dar. O sea, cuando buscamos la sabiduría,
lo que conlleva, aparte de salvarnos la vida, dice que trae para darnos riquezas y honor. Y aparte de eso dice, doy bienestar y prosperidad. ¿Alguien lee alguna de esas cosas que está ahí? Y yo las quiero, todo lo que dice ahí. Yo quiero riquezas, honor, porque Dios lo está ofreciendo. Yo no quiero nada que Dios no quiera para mí, pero lo que Dios diga, eso lo puedes obtener. Amén. Jacob, Eliseo dijo, yo quiero el doble todavía. Entonces dice que tengo riquezas, honor para dar, yo doy bienestar y prosperidad. Y todo empieza con honrar a Dios. Todo empieza con estar atento a sus enseñanzas, con estudiar la palabra. Todo empieza con decirle, Padre, dame sabiduría. Y eso nos puede conllevar a obtener todo eso, querido. ¿Qué le parece? ¿Estamos hasta acá? ¿Tiene una pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿Complaint? Eso sí, ¿verdad? Bueno, ya que lo menciona. Ok, aprendizajes que salvan vida. Primero, ¿cuál le dije? Primero, la sabiduría, ¿verdad? El aprendizaje de la sabiduría. Y ya vimos cómo. Otro aprendizaje. Dios mío, queridos, si obtenemos ese aprendizaje, yo casi que le firmo un cheque para cobrarse en el 2100, en el 2100, que le va a ir bien y se va a evitar de unos grandes clavos, de unos grandes problemas. Tito, ese es el santo más pequeño de la Biblia, Santito. Tito 2:6. Tito 2:6. Traducción, es que lo nota un poquito así, como que lo regañaron así. Como que la mamá le dijo, cuidadito si te mueves. ¿Está? Estamos ahí en Tito 2:6, dice, a los jóvenes, y claro, esto aplica para todos, porque no solo los jóvenes luchan con esto, recomiéndales que aprendan, que obtengan ese aprendizaje. ¿A qué dice? A controlar sus malos deseos. Dile, enséñales, exhórtales, aconséjales que aprendan a controlar sus malos deseos. Ahora, ¿por qué digo yo una vez más que un mal deseo que no lo controles te puede quitar la vida, o en su defecto el tener el control sobre esos deseos te puede salvar la vida? Creo que sin darte versículos bíblicos podemos pensar, ¿verdad?, que realmente un deseo desordenado te puede llevar a hacer cosas que te van a meter en problemas y que te pueden costar hasta la vida. Pero mira lo que dice la Biblia, segundo libro de Samuel 13:10. ¿Cuánto llevo? Híjole, ya solo. Segundo libro de Samuel 13:10. Dice, entonces él le dijo a Tamar, aquí hay un muchacho, quería estar con ella, y hace un plan endemoniado, macabro, para que la muchacha viniera. Dice, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar, que era el nombre de la muchacha, el muchacho se llamaba Amnón, le llevó su comida preferida. A una versión le dice que este muchacho le dijo, vente a mi cuarto y dame la comida en la boca. Entonces fíjese el escenario que está aquí, porque este muchacho, quería estar con esa muchacha, pero él no sabía cómo. Su amigo le ayuda a planear algo, y después que ya está ahí y había más gente, y él empezó a decir, bye pues, que te vaya bien, sí, ahí nos vemos. Y empezó a despachar a todo el mundo, empezó a sacar a todos. Pero le dijo, tú quédate aquí, le dijo. Es más, tráeme la comida al cuarto y dame en la boca, le dijo. Y mire cómo empezó. Entonces, versículo 11 dice, cuando empezó a darle de comer, él la agarró de la mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo. La muchacha
le rogó, le suplicó, le decía: no, no hagas esto. Pero mire lo que dice el versículo 14. Pero Amnón no atendió a sus ruegos, sino que, como era más fuerte que ella, la agarró por la fuerza y la violó. Dos cosas que yo quisiera decir aquí, y ahorita vuelvo acá al versículo. Primero, varones, tengamos mucho cuidado, porque el estar solamente estar con una mujer en un lugar privado, solitario, se puede dar a muchas malas interpretaciones, a muchas malas cosas. Y esto te puede salvar la vida, o por lo menos te puede salvar de ir al bote. Si una mujer dice: aquel me hizo esto, en lo que averiguan si sí o si no, te llegan a traer. Entonces, como varones, seamos prudentes. Usted se recordará del apóstol Marcos, el hermano canoso que amamos mucho, que venía aquí antes de que el Señor se lo llevara. Él contó una vez en una de las clases que nos daban en el instituto. Él contaba que él conocía a un pastor. Él dijo: nunca he conocido a un pastor que solo predicaba en Apocalipsis. Dijo: solo en Apocalipsis. Y la iglesia creció, no sé si de miedo o qué, pero la iglesia creció. La cosa es de que dice que la iglesia estaba grande. Y un día una muchacha, una hermana, no sé qué edad tenía, le dice que por favor vaya a orar por ella. Y como la hermana de la muchacha estaba ahí, él con toda confianza fue, porque sabía que no iba a estar solo con ella, sino que estaba la hermana. Total de que él va, ora, las aconseja. Él, haciendo su trabajo de pastor, se va. Y de ahí una de las mujeres lo acusa de que él la acosó. Y entonces él luego dijo: lo bueno que ahí estaba la hermana. Que si la hermana dijo: es cierto, yo lo vi. Entonces, como era un concilio, llegaron los representantes del concilio. Pues si no sabe que es un concilio, simplemente es una sociedad compuesta de varias iglesias, ¿verdad?, que pertenecen a la misma familia. Entonces llegaron y le creyeron, porque obviamente estaba la muchacha que acusaba y estaba la hermana que estaba de testigo. Entonces lo quitaron del cargo. Él dijo, le dijeron: no te va a hacer nada para defenderte. Él dijo: no importa lo que yo diga, yo sé que ustedes ya tomaron su decisión. La cosa es que lo quitan de la iglesia. Como él era el que había llamado a Dios, la iglesia se empieza a venir para abajo, se empieza a ir para abajo. De unos 500 miembros, no me acuerdo si llegó, o más miembros, llegó a tener como 30, 40, si no me equivoco, lo que él dijo. La cosa es de que, el punto es de que a una de las muchachas, si mi memoria no me falla, una de ellas murió en un accidente de carro, y la otra fueron a unos bautizos y se ahogó. Hasta los días la encontraron más abajo en el río. Entonces ellos entendieron que Dios había actuado en defensa del pastor para limpiar su nombre. Pero mientras tanto se quedó fuera y pasó ese gran problema. Y eso él nos decía: nunca vayan a ministrar a un lugar si solo hay una mujer que está ahí sola. Tomé unas clases para, ¿cómo se llama eso? Capellán, si no me equivoco. Igual decía: nunca vayan a ministrar a un lugar que estén solitos y no haya nadie más. Eso les aconsejo a los varones. A las mujeres, tengan cuidado también, porque esta hermanita de muy buen corazón le hizo una sus tortas. Yo no sé si era de asada, de buche, yo no sé, pero le hizo una torta y ella se la llevó. Y ella, en su mente ingenua, nunca pensó lo que aquel hombre estaba tramando. Un día me mandaron un mensaje de texto, una mujer, no de texto, por Messenger. Y me dice: que si por favor podía ir a orar a un cuarto donde estaba su novio endemoniado, y que se podía llegar yo ahí al hotel donde estaban a orar. Dije yo: pues ni que por Zelle me mande $3 millones voy a ir. Para empezar le digo: mira, le digo, ¿y por qué no viene a la iglesia? Sí, es que fíjese que
no puedo. Y su novio, su esposo, él tampoco quiere. Ah, pues yo tampoco quiero ir. Qué bonito. Ven aquí que está endemoniado, no quiere nada con Dios, pero venga, póngale la mano y déjemelo libre. Y si no había, si la endemoniada era ella. Entonces, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Porque esta jovencita llegó de buen corazón. Dijo, ay, le voy a cocinar al hermanito, pobrecito, está bien enfermo. Pero en el momento que ella vio que todos los demás se fueron, se empezaron a ir, ella ha dicho, ahí te guacho. No, hermana, quédese, no me puede servir. No, hermanito, usted se puede servir solito. Y hasta que él todavía le dice, deme en la boca. Y cuando aquella se acercó a darle la comida, la agarró. Y como era más fuerte, por más que ella le rogó, no pudo hacer nada. El punto es que después al muchacho, porque estamos hablando de aprendizajes que salvan la vida. Y como este muchacho no controló sus impulsos, sus deseos, le costó la vida. Dice, aquí está la consecuencia, segundo libro de Samuel 13:29. Dice, por lo tanto, cuando Absalón era el hermano de Tamar, la muchacha que había sido violada. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón, que era el muchacho, le iba a decir una expresión, pero el que no pudo controlar sus deseos, sus apetitos. Enseguida, los otros hijos del rey montaron a sus mulas y huyeron. Estaban todos los hijos del rey, entre ellos estaba Amnón, y Absalón dio la orden y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque él no pudo controlar sus deseos. Porque dijo, ay, y yo quiero estar con esa mujer, tráigamela. Y la agarró, y por más que decía, por favor, y le rogaba y le suplicaba, suéltame. La muchacha, ¿sabe qué le dijo? Por favor, pídele permiso a mi papá y me caso contigo, pues. Él dijo, no, aquí no estoy esperando que casamiento, que nada, no. Se endemonió, porque no puedo decir que ¿qué otra cosa pudo haber sido? Y la muchacha no se pudo escapar. Y bueno, ella terminó violada y al final al muchacho lo mataron. ¿Cómo puedo controlar los malos deseos entonces? Porque es el propósito de un aprendizaje, obtener el conocimiento, la habilidad o la capacidad para, en este caso, controlar los malos deseos, porque eso me puede salvar la vida. Inclusive puede salvar la vida a alguien que yo amo, porque hermano, la carne es tremenda, el diablo no se duerme. Yo conozco a alguien que no sabe el dolor que me da. Personalmente lo conozco, ministré con él en la alabanza. Un muchacho que ministraba alabanza, pero de una manera tremenda, una voz que tenía, en fin. Tocaba el piano y él dejaba tirado el piano y se iba a poner enfrente del bajo, y junto con él se ponía ahí a activarlo, a alabar a Dios. Se iba con la batería, con la guitarra, y de último iba otra vez con el piano, y, tremendo. Y lo último que supe de él es de que está preso porque trató de violar a su propia hija. Quiero entender que bajo los efectos de la droga, pero esto es bien tremendo. Entonces, ¿cómo controlar esos deseos? Porque a menos de que usted sea de palo, todos tenemos deseos. Por eso dice la Biblia que hay que controlarlos, porque si no hubieran, ¿qué hay que controlar? Pero ahí están y están alborotados, ¿verdad? Y especialmente hay cierta edad, y por eso enfatiza a los jóvenes, porque hay cierta edad que está, todas las hormonas están como que burbullan, está como una olla hirviendo. Pero dice la palabra que hay que controlarlos. Y si tener ese control te puede salvar la vida. Entonces, una vez más, quiere decir que los deseos van a venir. El que venga el deseo no es lo malo, sino que por eso la Biblia dice, cuando vengan, contrólalos. ¿Cómo puedo yo controlarlo? Mira lo que dice Santiago 1:4. Ya voy terminando. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Uno entra en tentación cuando viene el deseo y uno no le dice váyase para allá, sino que uno lo deja que tome control de uno. Eso lo lleva a la tentación, lo cual eventualmente conlleva
a hacer lo que no deberíamos de hacer. Entonces, bien importante que veamos esto. Primera de Tesalonicenses 4:4. Primera de Tesalonicenses 4:4. Y que, bien importante, ¿qué dice ahí? Ayúdame por favor. Y que ¿qué? Cada uno. ¿Qué entiende usted por cada uno? Individual. Cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Olvídese del cuerpo de la chonita, del cuerpo del chonito. Ay, que el chonito hubiera estado luchando. Olvídese, dice, aprenda, obtenga ese aprendizaje de cómo controlar su cuerpo, su propio cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honra a Dios. Entonces, esto me enseña a mí, mis amados, que cada uno tiene una lucha diferente. El anhelo es diferente. Por ejemplo, solo por un ejemplo, puede ser que a alguien, cuando mira que alguien está fumando y le da ese deseo, ¿verdad? Y hasta le da así. Y otro dice, ay, chish, dice, ¿verdad? Y se sacude el humo. Pero al que no, pero al otro puede ser que cuando mira la botella en medio del calor y mira que está sudando, hasta se empieza a imaginar que está en un comercial en la playa y le dicen, sus modelos, señores. Perdón, eso es un comercial, hermano, que lo daban hace cuántos años. Yo no sé, usted como no mira tele, tal vez nunca lo vio, ¿verdad? O ni sé si todavía lo dan porque, bueno, en fin. El punto es que otro no. Otro puede, ni por la mente le pasa el deseo de tomar. Otro puede ser con lo ajeno. Mira por ahí algo y como que la mano le empieza a sudar y usted está así y cuando siente ya va para allá. O hacia un hombre o hacia una mujer, etcétera. El punto aquí dice que aprendamos a controlar con lo que nosotros batallamos. Aprendamos a batallar con nosotros, con nuestro cuerpo, con lo que viene a nosotros. El deseo que viene a nosotros, que lo tratemos de controlar. Ahora, mire lo que dice Santiago 1:14. Al contrario, cada uno es tentado por los malos deseos del vecino. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? Por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Cuando yo leí esto, dije yo, un deseo es tan poderoso que dice los malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Un deseo es tan poderoso que te arrastra. Está implícito que si te están arrastrando porque no quieres ir. Pero la fuerza de quien o de lo que te arrastra es más grande que la tuya, que tú no puedes detener y te arrastran, ¿verdad? Eso tenemos por ser arrastrado, ¿verdad? Te arrastran porque no te están llevando en contra de tu voluntad. Y un deseo, queridos, puede ser tan fuerte, tan poderoso, que te arrastra. O sea, no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de detenerte e impedir que te lleven a donde no quieres ir. Mas sin embargo, el deseo puede ser tan fuerte que la Biblia lo compara como algo que nos arrastra. Entonces, ¿cómo podemos luchar con eso? Como se me acabó el tiempo, solo te voy a dar estos versículos. Proverbios 7:21. Esto te lo voy a dar en diferentes versiones. Reina Valera dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Serafín Ausejo: lo rinde a fuerza de halagos. Imagínese esto. Can you picture this? Dice: lo rinde a fuerza de halagos. De tanto halago, lo rinde. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Para que yo pueda poder controlar los deseos, necesito un aprendizaje, necesito obtener algo, un conocimiento, pasar por un proceso de obtener algo que me ayude. Y lo primero que yo te digo, para poder aprender a controlar esos más deseos que te pueden meter en muchos problemas, que te pueden llevar arrastrado a hacer cosas que no quieres y que 5 minutos después te vas a arrepentir,
aprende a controlar lo que escuchas. Aprende a controlar lo que escuchas. Porque aquí dice que lo rindió, lo que lo obligó, fue lo que estaba escuchando. Por eso dice aquí, esta versión, lo rinde a fuerza de halagos, lo arrastra con sus labios seductores. Entonces, una vez más, arrastrado es porque voy en contra de voluntad. Pero la Biblia compara a los labios de esta mujer, a los labios seductores, con una capacidad tan grande de lo que brota de sus labios, que lo que sale de sus labios es tan poderoso, que hace incapaz al muchacho de detenerse, de impedir, al punto que esa seducción es como que lo arrastrara por lo que escuchó. Versión Septuaginta dice: y lo sedujo con mucho coloquio, o sea, conversación o charla, y con lazos de los labios lo descaminó. Con lazos. ¿Pero qué lazos? Los que llevaban la cartera, con los lazos, perdón, de los labios. Entonces, empecemos con cuidar lo que oímos. Tú puedes estar tranquilo, de repente: hola papi, ¿qué tú haces? Mire, le voy a contar algo, no le voy a decir a nadie. Yo conozco, él ahora es pastor. Hace mucho tiempo ninguno de los dos éramos pastores, y él me tenía mucha confianza, y yo a él, aunque yo a él le respetaba porque él era ministro ya, y yo era un patojo chorreado. Pero él me contó algo y me dice, no lo voy a contar con todo porque pues usted tal vez se sienta un poco mal. No hay nada malo, pero igual. Me dice, fíjese, me dice, que había una muchacha, cómo le quería caer, me dice. Y ya le había dicho así a todos mis amigos, solo a mí me decía que no, me dice. Solo a mí me decía que no. Y un día acepto a Cristo, vengo a los caminos del Señor, y recién convertido me llama. Hi, what you doing, baby? ¿Qué haces, bebé? Por si no entendió, ¿verdad? Y le dice, oh, nada, aquí en la casa. Vente, estoy sola. Y me dice, brother, me dice, ¿cuánto tiempo le rogué? Me dijo, nunca me hizo caso. Me hago cristiano y me pega un telefonazo. Y yo le digo, ya casi le decía, ¿por qué no me llamaste ayer? Y él dice, no puedo, mira que ahora le entregué mi vida al Señor. Vente, aquí estoy sola. Y todavía le tira todavía la red antes de colgar. Le dice, bueno, aquí voy a estar sola esperándote. Y ese hermano se retorció. Se retorcía por ir, pero venció y no fue. Pero ¿por qué él estaba tranquilo? Y tú puedes estar tranquilo, tú no, sin pensar en fallarle a Dios, hasta que un mensajito o una llamada. Hi, ¿cómo has estado? Y de repente, si la bilirrubina no es nada, una bolita que le sube y le baja. Si no hubiera escuchado eso, la bolita no le hubiera subido ni le hubiera bajado. Entonces empecemos con cuidar lo que oímos. Y también empecemos a cuidar lo que vemos. Pero como el tiempo